Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Sistemas de ecuaciones. En este video tutorial observaremos cómo se resuelven unos sistemas de ecuaciones. En especial nos vamos a enfocar en el sistema de reducción. Ejercicio de aplicación número 15. Por ejemplo, tenemos este sistema. El sistema es amigable puesto que podríamos efectuar operaciones verticales. Vamos a aplicar el método de reducción para este primer ejercicio. Vamos a reducir de manera vertical, de tal manera que tendríamos 2x igual a 12. Y se elimina porque uno es positivo y el otro es negativo. Logramos encontrar un valor para x y posteriormente encontraremos un valor para y. Como puedes observar, el valor de x lo puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, la que yo crea más conveniente. Esto significa que el valor de y sería menos 1. Ahora, donde dice indicar, lo reemplazamos y nuestra respuesta sería 17. Como puedes darte cuenta, es muy sencillo. Veamos el ejercicio 2. Nuevamente se presenta la misma situación. Solo hay que ordenar. Ahora podríamos restar verticalmente. X igual a 1. Por lo tanto, y toma el mismo valor. Si ambos valores reemplazamos en la expresión que dice indicar, en la expresión E, nuestra respuesta sería 0. Veamos el siguiente ejercicio. Podríamos reducir verticalmente. Entonces tendríamos que 2x por lo tanto 2y igual a menos 2. Significa que y es igual a menos 1. Podríamos haber obtenido el valor de x y posteriormente reemplazar en cualquiera de las ecuaciones para poder encontrar el valor de y. Pero siempre tratemos de buscar los caminos más simples o directamente nos enfocamos en lo que nos están solicitando. En el siguiente ejemplo me dicen resolver. Hay una similitud en el sistema, pero no nos vamos a preocupar todavía en ello. Comencemos a resolver. A la ecuación que estoy mostrando lo multiplico por 2 y a la otra ecuación lo multiplico por menos 3. Esta actitud a desarrollarlo de esta manera me va a permitir encontrar coeficientes iguales y opuestos. Por ejemplo, al multiplicar por 2 quedaría de esta forma y al multiplicar por menos 3 quedaría de esta otra. Gracias a ello podemos eliminar la variable x y solo nos quedaríamos con la variable y. De tal manera que el valor de y sería igual a 1. Esto lo podríamos reemplazar en cualquiera de los sistemas y encontramos el valor de x. Por lo tanto, el valor de e vendría a ser igual a 1. Las últimas líneas son fáciles de entender. Las primeras partes del ejercicio es el que me permite establecer qué método o qué aplicación es la que voy a realizar. Sigamos reforzando el concepto. Acá tenemos un sistema. Pueden existir una variedad de caminos para poder resolver. Ahora, tampoco es que hay que establecer cada uno de los procedimientos que estoy colocando en el desarrollo, puesto que el estudiante podría obviar algunos pasos, simplemente esos están apareciendo a modo de explicación.
Por ejemplo, en este ejercicio que estamos mostrando, tenemos que encontrar los valores de x e y para luego proceder a encontrar el resultado que nos indican. En este ejercicio obtenemos algo similar. Entonces comenzamos a desarrollar. A este le llamaremos ecuación 1 y a este otro ecuación 2. Le asignamos esos nombres por esta condición. Vamos a aplicar reducción. De tal manera que la ecuación 2 lo voy a multiplicar por menos 7, buscando la manera de que esa y se convierta en menos 7y y se puede eliminar con el 7y de la ecuación 1. Entonces nuestro sistema se convierte en lo siguiente. Como puedes observar, la ecuación número 2 se ha alterado al multiplicarse por menos 7. Reducimos, y esto significa que x equivale a 2. De esta forma puedo encontrar un valor para y. Lo reemplazo en la ecuación 2 y obtengo un valor de y igual a 1. Posteriormente lo reemplazamos en indicar y tendríamos esta expresión. Efectuamos la operación y nuestra respuesta sería 12. Nos enfocamos nuevamente en el siguiente ejercicio. Así es, efectuamos la multiplicación de manera cruzada, 4n más 2m, y cambiamos los términos 6 y mn. El denominador sería m por n, pero sube a multiplicar y el 6 baja a dividir. Lo mismo hacemos con la siguiente expresión. 3n más 2m sobre m por n, pero modificamos mn sube y 5 baja. ¿Por qué desarrollamos de esta manera? Lo hemos desarrollado de esta manera porque podríamos igualar mn, puesto que estamos hablando de lo mismo. Lo igualamos y ahora efectuamos la operación de estas fracciones. Al efectuar la operación de estas fracciones, finalmente tendríamos que 2n menos 2m igual a 0. Lo cual significa que n igual a m. Entonces nuestra respuesta podría ser 2m o 2n. Esta respuesta ha sido dada en función de la variable m o de la variable n, pero también podríamos encontrar un valor para m o un valor para n. Como puedes darte cuenta, hay infinitos valores. En el ejercicio 6 lo llamaremos ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 lo voy a multiplicar por menos 2 para que el sistema se presente de esta forma. La tonalidad roja me indica que esa es la ecuación que ha sido alterada. Procedemos al desarrollo y tendríamos que 15x es igual a 30. Con esto obtendríamos un valor para x. Posteriormente lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones 1 o 2 y encontramos el valor de y. Ahora ya con los dos valores encontrados podríamos determinar lo que nos piden. Nuestra respuesta sería 1. En el ejercicio número 8 lo más conveniente es buscar la forma de no tener fracciones. Entonces desarrollamos la primera ecuación y sería 5x más 2y igual a 3. Y la otra ecuación sería menos 4x menos 2y igual a menos 4. ¿Qué ha sucedido ahí? Ahí lo que ha sucedido es que la ecuación número 2 la hemos multiplicado por 2. De tal forma que ahora puedo eliminar la variable y. Y me queda x igual a menos 1. Lo reemplazo en alguna de las ecuaciones
y obtenemos un valor de y igual a 4. Lo reemplazamos y tenemos una respuesta igual a menos 4. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Introducción a las funciones. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicación. Hallar el producto de A por B si el conjunto de pares ordenados representa una función. No te olvides, para que sea una función, los primeros elementos tienen que ser diferentes, no pueden ser iguales. Por lo tanto, vamos a establecerlo de esta forma. Observa, 2,3 y 2,A más B tienen que ser el mismo par ordenado, no pueden ser diferentes, para que formen parte de la función, lo cual indica que A más B tiene que ser igual a 3. Ok, entonces quiere decir de que A menos B tiene que ser igual a 1. Tenemos un sistema de ecuaciones, lo resolvemos y obtengo un A igual a 2 y un B igual a 1. Por lo tanto, mi respuesta sería 2. Veamos el ejercicio B. Nuevamente me dicen que es una función. Esto significa que este par ordenado con este otro tienen que ser iguales. Y estos dos también tienen que ser iguales. ¿Por qué razón? Observa, 2A igual a A cuadrado, por lo tanto A igual a 2. Entonces tendríamos un par ordenado 2,4. Entonces, si A vale 2, entonces B es equivalentemente a 4. Por lo tanto, la función sería 2,4 y 4,4 únicamente. Veamos el ejercicio C. Pero me piden A más B. Ok, A vale 2, B vale 4. Bien, nos habían dicho que la función está definida de la siguiente manera. X igual a función de X. Quiere decir que cuando X vale 2, la función vale 3. Cuando X vale 3, la función vale 4. Cuando X vale 4, la función vale 1. Me piden calcular, ok, operaciones compuestas. Comenzamos, f de 2 y luego f de 3. Reducimos, queremos un valor numérico ahí. Ok, f de 2 sería 3 y f de 3 sería 4. Lo reemplazamos en nuestra expresión y nos quedaría de esta manera. El primero sería f de 3 y el segundo f de 4. Ok, cuando x vale 3, la función es igual a 4. Y cuando x vale 4, la función es igual a 1. Ahí está. Y la suma sería 5. Observemos acá de la misma manera, sino que ahora es con potencias. F de 1 es 2 y f de 0 es 1. Por lo tanto sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 a la unidad. Efectuamos las operaciones y obtenemos un resultado como 12. Sea la función f de x. Ok, cuando x sea mayor o igual a 0, utilizaremos 2 menos x, pero cuando x sea negativo, utilizaremos x más 3. Bajo ese concepto nos vamos a nuestras funciones. F de 3 es positivo, entonces sería 2 menos x. Sería menos 1. Y f de menos 2 es negativo, entonces sería x más 3. Sería menos 2 más 3. Correcto, esto sería f de 3 vendría a ser menos 1 y f de menos 2 sería 1. Lo reemplazamos en nuestra función y sería f de menos 1 más f de 1. Pero f de menos 1 es negativo. Menos 1 más 3 sería 2. Y f de 1 es positivo. 2 menos 1 sería 1. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 3. Si f de x es igual a 5x más 4, nos piden hallar f de 3. Sencillo, x es igual a 3, por lo tanto lo reemplazo en nuestra regla de correspondencia y obtenemos una función igual a 19. Quiere decir que cuando x vale 3, la función toma el valor de 19. Sea el costo de una tela en función de su medida x y está denotado por c de x es igual a x más 1 soles. Para 3 metros de tela, ¿cuánto debe de invertir? Perfecto. X es el precio. Por lo tanto, debo de invertir 4 soles. Aquí tenemos una tabla de muestra de valores. 8 es igual a A más B, porque x al cuadrado es 1. Y 5 es igual a B, puesto que x es 0. Entonces, la función que vale 5 es igual a B.
Por lo tanto, el valor de A tiene que ser 3. Conocido A y B, el producto de A por B sería 15. Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Dominio y rango de la función. Ejercicios de aplicación. Por ejemplo, acá tenemos una función lineal. ¿Existe algo que limite a los valores de x? No, no existe ninguno. O sea, x puede tomar cualquier valor real. Por lo tanto, el dominio de la función vendrían a ser todos los reales. Ahí está. El dominio son todos aquellos valores que puede tomar x. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los reales. ¿Qué sucedería en el ejercicio número 2? Me piden hallar el dominio de la función, pero tengo un trinomio. Este trinomio, no importa el valor que pueda tomar x puede tomar positivo o negativo, siempre la función va a ser real. Ahora, si tú deseas, puedes aplicar tu aspa simple. Y nos quedaría la expresión de esta manera. Por lo tanto, x igual a un menos un tercio y x igual a menos 1. Pero nos piden el dominio de la función. Bueno, esto significa que x puede tomar cualquier valor, no necesariamente menos un tercio o menos 1. En el ejercicio 3 me piden hallar el dominio de la función. Bien, no existe nada que limite esto, por lo tanto el dominio de la función también es todos los reales. En el ejercicio 4 dicen hallar el dominio de la función definida para y igual a f de x igual a x más 5 en el conjunto de los enteros. En el conjunto de los enteros. Esto significa que x solo puede tomar valores enteros, negativos y positivos. Por lo tanto, estos serían los valores del conjunto de los números enteros, que al ser reemplazados en la función, pues voy a tener los mismos resultados. Por lo tanto, el dominio de la función también es todos los enteros. El rango también sería todos los enteros. En el ejercicio 5 dice, ¿cuál es el rango de la función? Para ello, primero tendríamos que definir la función. Obsérvalo bien. Recuerda que en una función no pueden existir dos pares ordenados con el mismo primer elemento. Entonces, observemos aquí. Acá hay dos pares ordenados con el mismo primer elemento. Esto solo podría suceder siempre y cuando el segundo elemento también tenga que ser igual. Y lo mismo sucede en esta expresión. Veamos. A menos 1 igual a 3, por lo tanto A igual a 4. Y B más 2 es igual a 5, por lo tanto B igual a 3. Ya tenemos los valores de A y de B y gracias a ello puedo formar mi función, que tendría estos elementos, 1, 3, 2, 5, 4, 3 y 6, 4, donde el rango de la función sería 3, 4 y 5. Eso sería el rango. Pero a nosotros nos piden hallar la suma de los elementos. Por lo tanto, sumamos los elementos del rango, serían 3 más 4 más 5. En este ejercicio nos piden el dominio de la función. Bien, x más 1 mayor o igual a 0 y 1 menos x mayor o igual a 0. X mayor o igual a menos 1 y 1 mayor o igual a x. Por lo tanto, tenemos este intervalo. Quiere decir que esta función está definida solo para aquellos valores que se encuentren dentro de este intervalo. Quiere decir que el dominio de la función sería menos 1,1. En el ejercicio número 7 tenemos ya un dominio, que es menos 1,4. Por lo tanto, el dominio de la función es todos los reales que pertenecen a menos 1,4. Ahora, con estos extremos podríamos encontrar el rango, pero en este caso no solicitan el rango. Veamos el número 8, piden hallar el rango. Como puedes observar, acá hay una fracción donde el único valor que no puede tomar x es menos 4. Puesto que si x toma menos 4, entonces esa fracción se hace indeterminada. Quiere decir que x tiene que ser diferente de menos 4 y el dominio de la función serían todos los reales menos el valor menos 4. En el ejercicio 9 tenemos un x al cuadrado más 1. Como puedes observar, en el denominador nunca vamos a obtener un valor igual a 0. ¿De acuerdo? Porque para tener un valor igual a 0, x al cuadrado tiene que ser igual a menos 1. Y no existe ningún elemento elevado al cuadrado que me dé un valor negativo. Por lo tanto, no va a existir ningún x que haga que esto se haga indeterminado. Entonces, esto significa lo siguiente.
x al cuadrado más 1 igual a 0, y se observa que no existe valor alguno, que elevado al cuadrado y sumado con 1 sea 0. Esto quiere decir que el dominio de la función serían todos los reales. Bien, has podido observar que el desarrollo de los ejercicios es generalmente de manera conceptual.